y el Señor de señores. Abran sus Biblias, hermanos, para continuar estudiando en Marcos capítulo 15, por favor. Marcos capítulo 15. Amén. Hoy vamos a estudiar, hermanos, a partir del versículo 16. Y vamos a tomar lectura, mis amados hermanos. Dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpearon en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Amén. Hermanos, el sermón de hoy lleva por título la sentencia de Jesús. Comenzó a padecer el Señor en sobremanera, y cada cosa que hoy estudiemos, hermanos, tiene un significado muy profundo. Pido a Dios me dé la gracia, hermanos, al menos para llevarlos a todos ustedes al entendimiento de lo que está pasando aquí con el Señor, y que Dios nos quebrante hoy. Y si es que llega a ser exhortada tu vida y tu manera de andar, no te resistas y caigas a los pies del Cordero y puedas dejar que Él haga en tu vida lo que Él quiera. Gracias a Dios, hermanos, por habernos permitido llegar hasta hoy. Estamos a punto de terminar la serie. Hemos comenzado, hermanos, a ver la última semana del ministerio del Señor Jesús. Primeramente quisiera decirte que en todo lo que vayamos a leer, te ruego que no tengas lástima por el Señor, porque Él no es objeto de lástima. Te quites de tu mente el decir pobrecito de Jesús, porque Él no es pobrecito, hermanos, sino por el contrario, que podamos ver el gran amor que Él ha mostrado para nosotros, siendo capaz de hacer lo que hizo, porque nada le tomó por sorpresa, todo lo hizo por su propia voluntad. Alabado sea el Rey, ¿verdad, hermanos? Específicamente vamos a terminar ya, hermanos, con la semana de la pasión, en donde Cristo, vimos antes, que es traicionado, es arrestado, es entregado a los romanos para que ejecuten la sentencia de muerte que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo de Israel habían determinado contra Jesús. Recuerda que estos principales sacerdotes y los ancianos de Israel es el denominado pueblo de Dios. Este pasaje, hermanos, que vamos a estudiar, vamos a ver una advertencia solemne y muy profunda, hermanos, de lo que puede ser burlarse del Señor. Aunque sabemos que Él no puede ser burlado, temporalmente se pueden las personas burlar de Él. Así como sabemos que la gracia es irresistible, temporalmente tú te has resistido a la gracia irresistible, temporalmente. Y vamos a ver, hermanos, cómo estos soldados, un pueblo pagano, soldados romanos, se levantan de una manera perversa contra el Señor Jesús. Esta gente es una gente horrenda, gente sin escrúpulos. Recuerda que son guerreros, son asesinos, son carniceros, hermanos, en la guerra. Hacen toda clase de males a aquellos que toman por prisioneros y a todos los que han sido llevados a su autoridad. Ellos les han dado muerte horrible. Si tú te preguntas cuál es la peor muerte que ellos encontraron para ejecutarla, es la de la cruz. No había otra muerte peor. Prácticamente algunos hombres completamente endemoniados de su mente
Se sentaron para poder ver qué tipo de muerte podía ocasionar un peor tormento a esas personas, y era la cruz. Y aunque defendemos la postura, hermanos, y lo voy a repetir, que particularmente la cruz no era lo que hizo que el Señor Jesucristo sudara como gotas de sangre en esa condición médica que se llama hematidrosis, sino era la ira de Dios. La cruz es parte de la ira de Dios también. Y el Señor la padeció. Y vamos a ver, hermanos, cómo el Señor actúa ante estos hombres atrevidos sin temor alguno a Él, cuando se burlan, cuando lo desconocen y cuando hacen una parodia literalmente de reverencia y de homenaje a un rey en el cual no creen. Y aunque ellos están burlándose y haciendo un tipo obra de teatro, hermanos, están ignorando que aquel del que se están burlando es el mismo Hijo de Dios. Y vamos a meditar en esa burla, hermanos. Yo te preguntaría, ¿quién puede burlarse del Señor? Respondemos nadie, pero sí se pueden burlar del Señor. Temporalmente nos hemos burlado nosotros, hermanos, de Él. Y estos hombres no tuvieron empacho en hacerlo. Esta es una compañía de soldados, dice la Escritura, hermanos, romanos. Pero hemos visto en algunas películas que son 2 o 3, ¿verdad? Que me gusta mucho cómo alguna de estas películas más conocidas y más sangrientas, que le queda corto a la realidad. Estos 3 hombres están borrachos y se ríen de una manera muy sarcástica y se burlan de Él. No se compara con lo que sucedió en ese día, en aquel patio de la casa de Pilato, hermanos. Estos soldados son convocados. Y es bueno ver ese detalle. ¿Quién convoca a los soldados? Pilato. Ellos están bajo la autoridad o el mando de Pilato. Aunque Pilato no les ordenó que escarnecieran a Jesús mediante burlas e injurias, Pilato solamente les dijo: azótenlo. ¿Qué puedes decir? Ah, qué bueno Pilato entonces. Leímos en el estudio pasado que Pilato era un hombre también pagano y frío. Entonces, si él no ordenó que se burlaran de él, entonces no debe ser tan malo. Te recuerdo que los látigos con los que azotaban a los prisioneros, muchos de estos eran hechos de bolas de plomo y algunos de pedazos de hueso, que literalmente al azotar desgarraban la piel, y algunos comentaristas dicen que hasta las vísceras. ¿Recuerdas esa escena de la película de la Pasión de Cristo, que insisto, no es una película 100% bíblica, pero puede dar un poco de luz? Algunos de ustedes fueron rotos o algunos no permiten que sus hijos vean eso. Yo te pediría que sí los dejaras ver. Pero cuando uno de los guardias entierra ese látigo lleno de garras de hueso y algunas bolas de metal, y desgarran parte de su costado, ¿sí viste esa escena? Que algunos se voltean. Hermanos, eso no se compara. Eso fue en todo su cuerpo. Recuerda, quien lo azota no son personas como las que hoy azotan a una persona cuando le persiguen, dan palos y patadas en su cabeza, pero aún tienen un tanto de temor. Cristo ya fue conocido, saben que fue crucificado, saben que murió y resucitó. En su mente, aunque no tienen el asombro salvador, tienen el conocimiento al menos. Hay gente muy sádica y hemos visto cómo martirizan hermanos en la India, en China. Los que siguen algún ministerio de mártires pueden ver cómo aún hoy en día están haciendo eso. Pero en este caso es completamente distinto. En este caso son soldados que están acostumbrados a asesinar, a descuartizar personas, hermanos. Soldados que no tienen empacho en burlarse por su borrachera. Recuerda que el pueblo romano es completamente pagano. Ellos llevaban actividades sexuales en su fiesta muy depravadas. Eran homosexuales, lesbianismo. Había de toda clase de impiedad en ese pueblo. Estos hombres no tienen remordimiento, aunque bien sabemos por la Escritura que tienen la ley grabada en sus corazones, aún siendo paganos. Pero no tienen remordimiento. La burla que ellos están llevando a cabo no viene por 2 o 3 voces. Una legión de soldados, que era la que cuidaba la casa de Pilato, era aproximadamente 2000. Pero estos que están encargados de acusar al Señor y violentarlo son como unos 600.
¿Has visto cómo algunos hombres muy malos y algunos de ustedes lloran más por un perro que está siendo golpeado o incendiado o que lo patean? Y vemos hoy en día que se levantan grandes campañas por los animales, pobres animales, son seres vivos, son tus amigos. Se hacen videos muy tristes de cuando abandona el amo al perro y el perro está ahí viendo, se siente un niño y eso. Está bien, hermanos, son seres que tenemos que amar. Pero en este caso no es así. En este caso es aún peor. Se trata de personas que están completamente siendo usados por el mismo Satanás para escarnecer a Jesús de una manera horrenda. Son patadas, son palazos, son escupitajos, son golpes con lanzas, no sé, con sus escudos, lo que te puedas imaginar. ¿Has visto cuando cometen bullying en algunos lugares? Que entre más se juntan, más fuerte es el bullying. Entre más se hacen bola, algunos avientan piedras y esconden la cabeza, o se atreven a hacer cosas, pasan corriendo y golpean en el suelo a alguna persona y corren. Ellos no tenían que correr ni que esconderse, deliberadamente estaban azotándolo ahí como si fuera un animal al Señor Jesús, hermanos. Pilato los entrega para que lo azoten, pero no lo entrega para que le hagan eso, hermanos. Pero todo tiene un porqué y un significado. La escritura tenía que cumplirse y cada cosa que están haciendo es parte de la ira de Dios sobre Jesús. Actuando los hombres en su propia responsabilidad. Jamás ninguno de ustedes, ni aun el que tenga el mayor conocimiento, está errado si cree que es Dios actuando a través de los hombres para que hagan eso a Jesús. Es que era la ira de Dios y tenía que hacerlo. Dios los usó, los programó para que fueran así. No, hermanos, Dios no tienta a nadie. Dios no va a hacer el mal en una persona para que esta persona lo lleve a cabo. Los hombres actuaron en su propia naturaleza depravada y caída. Hermanos, Pilato entrega a los soldados a Jesús para que lo azoten con una intención un tanto buena. Él quiere complacer por un momento al pueblo judío con la esperanza de que los azotes con estos artefactos de tortura tan violentos, hermanos, dejaran en paz y lo pudiera dejar libre. Recordemos que Pilato está asombrado, está siendo susurrado por su esposa. Probablemente su esposa alcanzó salvación porque declaró que era un hombre bueno, pero la Biblia no dice, así que no podemos asegurarlo. No sabemos si solo es un asombro porque ve que no hay maldad en él, o si en realidad fue una revelación divina que la salvó. Pero Pilato está asombrado no para salvación. Está tan asombrado como los que se asombran en los viacrucis en las Semanas Santas, que lloran por la madre de Jesús y por los azotes de un hombre, pero no por Cristo, el Dios hecho hombre que viene a servir. No entienden. Son dos asombros distintos. Pero Pilato sabemos que no logra su cometido, hermanos. El pueblo pide a gritos a Barrabás, este asesino sedicioso. Probablemente te decía que la cruz estaba preparada para él. Y probablemente los que estaban a la derecha y a la izquierda eran compañeros de sedición de Barrabás. Un asesino, hermanos, de romanos. Y un peligro para el pueblo judío. Y el pueblo pide a gritos que Jesús sea crucificado. Recuerda que la crucifixión no es un castigo judío, es un castigo romano. De hecho, la intención macabra de estos hombres religiosos es llevar al Señor Jesucristo con los romanos. No porque ellos no pudieran lapidarlo, lo podían lapidar, hermanos, y era permitido en su ley. Pero ellos quieren que Jesús sufra una muerte horrenda. ¿Piensas en una muerte quemado? ¿Ahogado? ¿Qué otra muerte puedes imaginarte que sea horrible? ¿Electrocutado? ¿Decapitado? Puede ser que tus ojos aún estén viendo cuando tu cabeza da vueltas hasta que se desangre. Sí, debe ser horrible. Pero crucificado es peor. Hermanos, escogieron la peor muerte para nuestro Señor. La peor muerte. Cuando el apóstol Pablo dice que él se dedicaba únicamente a predicar a Cristo y a él crucificado, él tenía en su mente eso, la cruz. Y supongo que eso le bastaba para
comenzar a vivir una vida completamente llena de devoción por el Señor y su obra. No necesitabas nada más. Podríamos decir: Señor, dame un poco más de unción, dame un poco más de revelación, de compromiso. No, ya te di a mi hijo y lo puse en la cruz. ¿Bástate en mí qué? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, esta gente pagana, cruel y rebelde, injuriosa, se junta en esta oportunidad de manera vil contra un solo hombre. Y este hombre es inocente. Y a este hombre lo menosprecian, pues habían escuchado que le decían el rey de los judíos. Ellos obviamente no aman a los judíos. Hasta hoy permanecen la fiesta en paz. Es hasta el año 70 cuando empiezan los disturbios que estudiamos sermones atrás. Pero los romanos aparentemente quieren tener una buena y sana relación con los judíos. Lo pusieron en las manos de los peores asesinos, hermanos. Y también tengo que advertir, hermanos, que muchas veces, aún sin una convocación como la de Pilato, estos soldados, convocar a todos los soldados, guardar probablemente del mismo pueblo judío que querían matarlo antes de tiempo. Ellos estaban guardando, supongo que era un círculo romano, en donde ponían ahí al acusado, en este caso Jesús, y el más malo, uno por uno, iban pasando. ¿Qué te imaginas que un pueblo pagano, sin temor a Dios, asesinos, que matan niños y hacen cosas horribles, qué te imaginas que fueron capaces de hacerle a un hombre inocente? Si te has dado cuenta, a los que más molestan la gente, los hijos del diablo en las escuelas, en los trabajos, son a gente buena. A los malos no se van, a los violentos no molestan, hermanos. Molestan a los buenos, a los tranquilos, a los pacificadores. Imagínate al Señor perfectamente pacificador, perfectamente bueno. ¿De qué manera lo estaban escarneciendo? Aunque tenía todo el poder de desaparecerlos aún con un parpadeo, con una sola palabra, desintegrarlos, desaparecerlos y llevarlos directamente al infierno, sin escalas. Y esta advertencia, hermanos, es para aquellos que sin una convocación formal se reúnen con gente perversa para hacer lo malo. Y cuando hablo de gente perversa, no quiero que desde tu propia justicia trates de interpretar lo que te digo. Gente perversa son los asesinos, los violadores. No. Gente perversa simplemente es aquella que no hace la voluntad de Dios. Aquellos que te sonsacan a no participar de las cosas del Señor. Aquellos que tienen pláticas obscenas, de vicios, de violencia, de murmuración. Es gente perversa que sin convocación se reúnen a hacer lo malo. Gente perversa como estamos viendo en el catolicismo romano hoy, hermanos. Que un montón de sacerdotes están diciendo que la pederastía no es pecado. Hazme el favor. Gente perversa que en su mayoría homosexuales están tratando de defenderse unos a otros yendo en contra del Señor, escupiéndole al Señor, menospreciándolo. Y lo triste también, hermanos, es que los que hemos sido transformados, muchos de nosotros, por la gracia de Dios, siendo convocados por el mismo Dios para adorarle y para servirle, no en pocas ocasiones, despreciamos esa santa convocación que el Señor nos hace. Date cuenta, en algunas veces, aún la misma iglesia, no solo aquí, hermanos, hoy quisiera hablarle a toda la iglesia. La misma iglesia prefiere cosas que no contienen el nombre del Señor, que la misma convocación que hace a sus santos, el tiempo, el espacio hermoso, el lugar que nos ha dado, que ha provisto, la salud, todas las cosas, hermanos, sorprendentemente el Señor las ha provisto para convocarnos y estar en Él, y lo despreciamos y hacemos lo nuestro. No siempre pecado, pero se convierte en pecado cuando es algo más importante que la convocación del Señor. El Señor nos convoca para adorarle, para servirle, y desatendemos su llamado, hermanos. Pero yo quisiera que hoy tu oración como la mía, a lo largo del estudio, hermanos, sea pedirle a Dios que nos guarde de ser aquellos que diligentemente atienden la convocación de los malos en lugar de la convocación de Dios. En el nombre de Jesús.
Estos soldados, hermanos, van a hacer algo supremamente terrible. Van a escarnecerse y a burlarse nada más y nada menos que del mismísimo y altísimo, incomparable Hijo de Dios, el Verbo de Dios, Dios mismo encarnado, que solo vino a traer las buenas nuevas de salvación a los suyos. Con ningún otro propósito, hermanos, sino solo para eso, sino solo para eso. Ante nuestros ojos, estos hombres son atroces, pero que el Espíritu Santo hable a cada uno, aun que yo no mencione estas cosas, hermanos. ¿Cómo te imaginas tú a esta gente cometiendo tan terrible abuso contra el Santo Hijo de Dios? Podemos dar testimonio que no lo conocían. ¿Estás de acuerdo? No lo conocían como Judas. Judas lo conocía, ellos no lo conocían. Y creo que por esa manera, por el pecado que hay dentro de ellos, en la falta de conocimiento de Dios, por eso blasfeman de esa manera y hacen todo lo que hacen. Algunos historiadores dicen que los romanos acostumbraban a desnudar a los que escarnecían, a mojarlos, a llenarlos de tierra y después azotarlos. La sangre no les daba temor. La sangre no los hacía parar y no había uno entre ellos que dijeran, ya frena, ya es demasiado. Son muchas las personas, hermanos, que hoy conocen al Señor, a Cristo como Dios, no le aman y al contrario le escarnecen, se burlan de Él, se burlan de sus palabras y se juntan contra Cristo y contra todo aquel que se atreve a defender la fe en Cristo. Hoy estamos viendo, hermanos, que muchos de entre nosotros aún en sus pequeñeces de obra cristiana ya están padeciendo. Algunos con la familia, con el trabajo. Obviamente eso es para valientes, hermanos. Los cobardes jamás van a padecer por Cristo, porque tienen temor a perder su trabajo, perder su familia, perder sus vecinos. Y dicen, mejor yo respeto. El cristiano no está hecho para respetar a ningún pagano, a ningún hijo del diablo que va a ir al infierno. Al contrario, hermanos, el cristiano está para proclamar el evangelio y para hablar. Y aquellos que se atreven a comenzar a hablar por amor a sus compañeros, a sus amigos, a su familia, comienzan a pagar las consecuencias. Si tú eres cristiano, olvídate de la herencia. Si eres cristiano, no te quiero ver a ti. Tú y tu Cristo, cállense, no me interesa. Nosotros tenemos tradiciones, nosotros así somos. Y como decía un evangelista mismísimo, hijo del diablo católico, que se llama Rafael Díaz, te ruego que no lo veas para que no peques. Dice, antes muerto que cristiano. Lo siento, amigo, ya estás muerto tú. La gente así se va a levantar en contra tuya, pero gloria a Dios si eso pasa, hermanos. Que se burlen de tus palabras como se burlaron de Cristo, que se burlen del culto que le rindes, que se burlen de tu regeneración, que aún te digan, eras mejor cuando no eras cristiano, me gustabas más borracho. Me gustabas más alegre, me gustaba irme por ahí de vuelta contigo al adulterio. Gloria a Cristo si tú estás padeciendo eso ya. Estas personas se levantan contra todo aquel que se atreve a defender la fe en Cristo. Aquellos que tienen un compromiso con los principios de Cristo. Aquellos que se atreven a decir no ante la tentación. Dicen, no, yo ya no participo en eso, perdóname. ¡Ah, qué aburrido eres! ¡Qué religioso! ¡Qué loco estás! Fanático, gloria a Dios. Cuando te digan sectario, fanático, religioso, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y si aún no te reconocen como cristiano, pues bueno, ora por ti. Yo oro siempre por ti también. Porque si pequeñas llamas mantienen encendido el fuego de esta congregación, ¿qué será si todos nos convertimos en llamas encendidas? Un gran fuego, hermanos, que será visible a los que pasen, a los que nos vean allá afuera. Que eso es lo que el Señor quiere. Hermano, aprovechando el viaje, ¿se han juntado alguna vez contra ti? ¿Ya has sido acusado por ser cristiano injustamente? Contra Cristo lo hicieron, hermanos. Y escucha bien. Probablemente no ahora por tu negligencia o por tu irresponsabilidad en cuanto a tu ministerio, pero tarde o temprano, escucha bien.
Si eres de Cristo, si eres un seguidor de Cristo, tarde o temprano su gracia irresistible actuará en ti y debes estar completamente seguro que también vas a padecer a causa de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Y Él ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Y cuando Él dice, en el mundo tendréis aflicción, no es, en el mundo probablemente tendrás aflicciones, en el mundo tendrás, y Cristo es un sí y un amén. Así que si ahora no, es por tu negligencia y tu rebeldía y tu temor. Si me quedo sin trabajo por hablar de Cristo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a llevar de comer? Y el Señor te dice, si los pájaros no se preocupan, ¿por qué te preocupas tú? Pero vamos a padecer tarde o temprano. Esto es sumamente importante tenerlo en mente, no para tener miedo como algunos que tienen miedo y reúnen sus grandes despensas y granos y conservas y latas porque viene la tribulación y ellos se van a ocultar. Una idea tan tonta, antibíblica. Cuando nosotros, por el contrario, tenemos que ser exhibidos para dar testimonio de Cristo bajo cualquier circunstancia. Y yo quiero decirte que esto es verdad. El reino está avanzando. Muchos amados hermanos supremamente valientes, por gracia de Dios, están yendo a lugares que jamás te imaginarías. Que jamás te imaginarías. Desde hace muchos años. El reino se está extendiendo. El reino se está extendiendo. Y conforme a las señales del mismo Cristo dijo, no vendrá el fin, sino hasta que el evangelio haya sido predicado en todas las naciones. La Biblia está traducida en cientos de idiomas y de lenguas, de dialectos, hermanos, de todo tipo, no te imaginas. Hay predicadores, hermanos, que ya murieron a sí mismos y se fueron. No parcialmente, completamente, se fueron a predicar. Su familia se levanta en contra de Dios y le dice, pero espérame, tus hijos, ¿qué vida van a tener? ¿Y qué van a comer? ¿Y cómo se van a desarrollar? Ellos tienen derecho a vivir. Mente pagana, endemoniada, que nos detiene todo el tiempo a hacer la obra y entregarnos por completo. Y luego si te corren, y luego si no estudian en una escuela, ¿cómo van a relacionarse con otros niños? No es para tanto, tienen que descansar, tienen que dormir, ¿de qué estamos hablando? Cuando el reino está extendiéndose, la persecución está aumentándose, y si nosotros somos cristianos débiles, cuando la persecución que va a ser ocasionada por los valientes llegue, vamos a claudicar, vamos a sufrir más de lo que debíamos de sufrir, hermanos. El reino está extendiéndose. Busquen, hermanos, ¿en dónde ha llegado ya el evangelio? Probablemente algunos dicen, no, hermano, pero es que ha llegado un evangelio diluido. Porque desgraciadamente los más valientes son los emotivos, los hermanos pentecostales. Y ellos no tienen el evangelio verdadero. Hermano, quiero decirte que si ellos hablan de la vida, muerte, resurrección y próxima venida de Cristo, están predicando el evangelio. Todas sus otras prácticas son otra cosa, pero si están predicando el evangelio. ¿Tú fuiste pentecostal? Y tú conociste de Cristo en la doctrina carismática. Ninguno de aquí, yo creo, si no eran romanos, eran carismáticos todos. Se está extendiendo y la persecución va a aumentar. Hermanos, siento decirlo por los que votaron por este nuevo presidente, que vamos a honrar y vamos a orar por él, pero el socialismo aborrece el cristianismo. De hecho, están queriendo aceptar una ley que dice que si yo predico en la calle me van a meter a la cárcel. Les compartí esa noticia a muchos de ustedes. Si Dios quiere que padezcamos, ahora sí nos vamos a convertir en cristianos y por eso se va a cumplir la palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito Dios. Bendito Dios, hermanos, que el Rey victorioso nos ha avisado de esto. Pero por otro lado, hermanos, estos soldados que no conocían a Jesús, que se amotinaron contra él y llevaron la sentencia tan terrible e insolente, a su tiempo van a recibir el justo juicio debido a su extravío. Un día el Señor va a ejecutar su sentencia y toda la ira que cayó en aquel que ellos despreciaron, caerá sobre ellos por la eternidad.
No será una sola porción, una sola exhibición. No serán crucificados y al tercer día resucitados. Ellos ya no tendrán oportunidad. Junto con aquellos que también nos llegan a hacer un mal, hermanos. Junto con aquellos que rechazan al Señor. Un mensaje tan claro, un mensaje tan hermoso, hermanos. Cuando hablamos del evangelio verdadero, es como cuando Cristo se acercó a ellos y lo veían sin pecado. Una mirada llena de bondad, de amor, de templanza, de mansedumbre, de gozo, de paciencia, de misericordia, de benignidad. Perfecto, hermanos. Nunca ha habido otro hombre como él. Ni aun David, que era conforme al corazón de Dios. Cuando predicamos el evangelio, la gente ciertamente escucha un mensaje de rescate. Es una locura, hermano, que no lo reciban y que te aborrezcan y que abracen sus ídolos. Son esos mismos escarnecedores los que hoy en día están escarneciéndote a ti cuando predicas el evangelio. Algunos en su carne los frenamos, atacando su conciencia, y les hemos dicho: ¿has escuchado lo que estás diciendo? Tú eres demasiado inteligente como para estar adorando imágenes. ¿No se te hace una locura la tradición que te han inculcado? Ellos mismos en su conciencia saben que sí. Estos mismos hombres sabían que había algo diferente en el Señor. Completamente extraordinario, hermanos. Y por ello van a pagar las consecuencias. Aunque no dudo que dentro de este grupo algunos hayan sido salvados por la gracia tan grande del Señor. ¿Quién realmente se puede burlar de Cristo, hermanos? Dios no puede ser burlado. Pero el asunto, dice Gálatas capítulo 6, que no me voy a ir mucho de Marcos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué estás sembrando tú hoy? Hasta hoy. ¿Qué es lo que has sembrado? ¿Qué es lo que tú esperas cosechar? No lo tomes hoy como una exhortación. Yo te digo, ¿qué estás sembrando? ¿Estás sembrando estudio de la palabra? ¿El catecismo con tus hijos? ¿Reuniones familiares de adoración? ¿Estás sembrando el evangelio en muchos lugares? ¿Estás buscando sembrar semillas de piedad en tu familia? ¿O estás sembrando en tu tiempo, en tu trabajo, en tus cosas, en tus afanes? Vas a cosechar eso, cosas terrenales. Siembras carne, carne cosechas. Siembras espíritu, espíritu cosecharás. ¿Estás sembrando una vida de consagración y de fidelidad, de servicio dedicado al Señor en tu día a día, en cada cosa que haces? ¿O estás sembrando una vida de relajación o de preocupación en las cosas del mundo, haciendo tu voluntad? ¿Se podrá? Sí. Aunque cumplas con el requisito religioso de venir a la iglesia los domingos, puede que durante la semana estés sembrando solo carne, aunque no precisamente sea súper pecaminoso. Aunque algunos de aquí sí, hermanos. Ayer pudieron fornicar, ayer pudieron ser infieles, robar, mentir, airar, maldecir, y hoy venir como una monja o como un monje vestidos de santos a la iglesia para ser lavados. Aquí no es la iglesia católica romana, hermanos, que recibimos bendición al venir y decimos: qué bonito siento, me fui muy bien. No, no es así. Lo que tú siembras a lo largo de la semana, eso vas a cosechar. Y cuando vienes al domingo es venir a la presencia del Señor, a presentar todos tus errores, pero con un arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento genuino es aquel que en realidad te da un dolor profundo y vienes a decirle: Señor, he intentado con toda mi fuerza aborrecer mi vida de impiedad y no lo he logrado, ayúdame. Pero muchas veces lo que estás sembrando te impide o taponea que tú te humilles y aún dobles tus rodillas aquí por vergüenza al que dirán. Ay, no, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir si caigo de rodillas ahí? O si grito al Señor: gracias, Señor, me has rescatado. No, ¿qué van a decir? Esa misma vergüenza la llevas afuera. Te envuelves en el mundo, te confundes. Prendemos la televisión, nos acostamos ahí, los que aún la siguen viendo, y te contagias del mundo, música pagana, pláticas paganas, miles de pretextos. Hermano, no esperes cosechar una cosa distinta a eso.
No, no esperes, tiene sentido. La ley de la siembra y la cosecha jamás va a pasar. Todo lo que siembre el hombre, eso también segará. Es una hermosa exhortación del Señor. ¿Por qué? Porque en su gracia podemos sembrar cosas espirituales y cosechar espiritual también. Es hermoso el domingo porque podemos ser restaurados y salir de aquí con el propósito de día con día estar orando en todo tiempo, aún en mi mente, para que el Señor me ayude en mi compromiso y que mi vida no pase a ser solamente algo superficial. Cristianismo dominical podría ser el título. Hermanos, este llamado es para ustedes porque es la congregación que particularmente me interesa. Pero cuidado de que no seas hallado entre aquellos que creen que se pueden burlar de Cristo. Entre aquellos que son los santos entre los santos, pero son impíos cuando no hay nadie que los vea. Pero hey, el Señor te está viendo. Si tú estás padeciendo por eso y has recibido honestidad por la gracia de Dios, confiesa al Señor quien tú eres. Él sabe quién eres, pero Él te pregunta: hijo, hija, ¿qué haces? ¿Por qué te escondes? ¿Qué estás haciendo? Y no es mentira, no son palabras de hombre, son palabras del Señor a Adán cuando se esconde bajo un árbol. ¿Dios sabía en dónde estaba escondido? ¿Dios sabía qué había hecho? ¿Y por qué le preguntó? Porque el que confiesa sus pecados alcanza misericordia y el que no permanece bajo la ira. Hermanos, tenemos una oportunidad hermosa hoy. Hoy, ahí en tu lugar, en tu mente, a solas con el Señor. Él sabe qué hay dentro. Oh Señor, perdóname. Te ruego en el nombre de Jesús Cristo, sé que estás aquí. Aunque mi carne dice que no. Aunque mi cerebro tiene vergüenza de creer y adorarte públicamente y en voz alta. Perdóname, Señor, porque tú sabes cuál es mi afán, tú sabes cuál es mi siembra, tú sabes todas las cosas que llevo a cabo semana con semana, y aquí estás hoy, y aquí estoy yo. Perdón, Señor, soy ese, soy esa. Y el Señor te dice: ven, hijo, ven, hija, te amo. Otra cosa importante, hermanos, de lo que ocurrió en este pasaje es que los soldados, al escarnecer al Señor Jesús, se están burlando, que la palabra que acomoda mejor es mofan. Se mofan del Señor. La mofa, hermanos, en el diccionario habla acerca de burlarse de una persona tratándolas con desconsideración y desprecio. No únicamente una burla ahí de un chascarrillo, sino con desprecio, como alguien abominable, como alguien detestable. Y nuestro texto, hermanos, que estamos estudiando hoy, dice que cruelmente estos soldados quitan a Jesús sus vestidos. ¿Y sabes qué es terrible? Seguramente que sus vestidos están rotos por los muchos látigos y golpes que le habían dado. Es muy probable que arrancaron en parte sus vestidos. Si su coagulación era rápida, ya arrancaban de las heridas lo que tenía, ensangrentados por completo, con heridas grandes, probablemente algunos trozos de carne flotando. Hermano, insisto, creo que la mayoría de los predicadores que hemos predicado esto insisten y deben insistir que no te dé lástima el Señor. Al contrario, que te llene de gozo saber qué tan grande es su amor por ti. Que aunque llevamos la vida que llevamos, amados, no buscando al menos la perfección en Él, aún ese sacrificio no es quitado. Aún su sangre no es lavada, hermanos. Yo imagino sus ropas pegadas por esas laceraciones causadas por los azotes, y lo visten de ropas reales. Y sabes que comienzan a hacer una parodia literal, un círculo romano, muchas personas, los más perversos ahí, que yo siempre he dicho, usados por el mismo Satanás, por demonios, para que el tormento fuera grande. Y el propósito de Satanás, ¿cuál crees que era? Que Cristo no alcanzara la cruz.
Y el soporte de Jesús no era en absoluto por su divinidad, sino por una humanidad que entendía perfectamente que si Él no cumplía con el propósito de su ministerio, tú y yo estábamos en el infierno. Soportando a nuestro Rey, hermanos, de una manera terrible. Soportando de una manera sobrenatural como hombre, joven, 30 años. Soportando los castigos más horrendos. El dolor, el ardor, hermanos, soportando todo. Y aún así, estando de esa manera, estos hombres comienzan a hacer su obra de teatro y le dan un reconocimiento y se mofan de su realeza, pobres hombres desquiciados, endemoniados, hermanos. Consiguen un manto real, seguramente viejo. Probablemente fue usado por alguien de la realeza ahí abandonado, color púrpura. Y actúan, hermanos, con un razonamiento similar a este, supongamos. Si eres rey, si en realidad eres un rey, vístete como se visten los reyes de este mundo. ¿Dónde está tu trono? ¿Dónde está tu palacio? ¿Dónde está tu poder? Pilato mismo había escuchado al Señor cuando lo entrevista y le dijo: mi reino no es de este mundo. Muchos otros seguidores, ¿recuerdas? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tampoco entendían que su reino no era de este mundo. Muchos que gritaron Hosana, gritaban Hosana pensando que Él los iba a rescatar del yugo de esclavitud de Roma. Decían: llegó un David. ¡Wow! Somos libres, independientes de Roma. Pero no, hermanos, no entendieron que su reino no era de aquí. Y así como los soldados también lo menospreciaron y lo desecharon como rey. Y debemos de recordar, hermanos, que para los soldados la fidelidad era algo muy peculiar en cuanto a su César, su rey. Era rey, pero también formaba parte de sus divinidades. Y ellos eran fieles a su rey pagano. ¿Tú eres fiel a tu rey? ¿Tú eres fiel a tu rey? ¿O acaso estamos peor que los romanos, que sí eran fieles al suyo? ¿A quién debemos nuestra lealtad, hermanos? ¿A quién debemos nuestra sujeción? ¿A quién debemos nuestra devoción absoluta? ¿A quién debemos que tengamos sabiduría para poder trabajar en donde trabajamos y llevar sustento a casa? ¿A quién le debemos la salud? ¿Por qué fuerza extraordinaria y todopoderosa late tu corazón sin cansarse? ¿A quién le debemos que nuestros hijos estén sanos? ¿A quién le debemos poder beber un vaso de agua y pasarlo, comer, disfrutar, ver? ¿A quién le debemos estar aquí sentados como el privilegio más grande que ningún otro ser fuera de Cristo puede tener? ¿A quién nos debemos, hermanos? Pero a veces no valoramos esa salvación. Probablemente estuvimos en algunas iglesias que nos enfriaron. Probablemente mi falta de práctica me llevó a la obesidad espiritual y a la inmovilidad. Y estar simplemente ahí, pues tengo que ir, tengo que... Algunos de ustedes se preocupan más por qué puedo decir yo cuando no vienen o cuando llegan tarde que por lo que el Señor dice. Eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. Porque a mí no me deben absolutamente nada. Todo se lo debemos juntos al Señor, aquel que nos llamó. Hermanos, un pastor dice: ¿quieren disfrutar de la vida eterna cuando mueran, pero de los placeres de este mundo mientras viven? ¿Quieren disfrutar de la vida eterna? Algún otro pastor decía: ¿quieren vivir en la eternidad con Cristo? ¡Amén! ¿Y no quieren aquí vivir de una vez con Él? ¿1 hora, 2 horas? ¿Quieres vivir la eternidad con Cristo? Toda la eternidad despierto, viéndolo, alabándolo, pero aquí te duermes en el culto. Ah, mentira. Escudriña tu corazón. Escudriña tu corazón. Escudriña. ¿En realidad arriesgarías tu eternidad y la de tus hijos creyendo ser sin ser?
Hermanos, quiero decirte que no por el hecho de estar aquí en la iglesia o ser bautizado o venir al culto dominical, quiere decir que tú tienes tu pase seguro por la gracia de Dios. Algunos están aquí y es lo mismo exactamente que un católico romano ahorita está en su misa. Igualito, hermano, de religioso. El cristiano recibe una gracia que desprecia. Pero cuando el cristiano es exhortado por el Señor y se da cuenta que no ha sido quien debe de ser, no porque tenemos que obtener algo, sino debemos de ser porque ya obtuvimos todo, hermanos. Es por eso. Escudriñarnos es algo muy sano. Pedro decía, no me canso de repetírselo, se los voy a seguir repitiendo siempre. Más me vale poder llegar con el Señor y decirle, Señor, yo se los dije a todos. Hermanos, el reino de Cristo no es de este mundo carnal. El reino de Cristo es en nuestros corazones, el reinado de Él. ¿Y sabes qué pide Cristo? Lealtad, obediencia, servicio devoto incondicional. ¿Y sabes por qué lo pide? Porque sabe que podemos hacerlo. Porque en Cristo Jesús todo lo puedo hacer, pues Él me fortalece. Hemos dicho, cuando alguno dice no puedo, es porque aún no ha conocido al Dios Todopoderoso. Pero aquellos que ya lo han conocido se han dado cuenta que todo lo que han podido hacer es por la gracia del Señor en sus vidas. Todo. Porque no hay pecado que Él no ha llevado en la cruz. Aquellos que tienen adicciones y dicen, no, es que es algo que no puedo dejar. ¡Ey, momento! Tu adicción es una enfermedad y el Señor llevó las enfermedades en la cruz del Calvario también. Por lo tanto, te estás olvidando qué tan poderoso es tu Señor. Perdón, es la verdad. Aquel que aún trae un pecado arraigado no es condenado. Jesús no vino a condenar a los que han creído, vino a salvarlos. Pero te recuerda hoy, también tu pecado yo lo llevé en la cruz del Calvario. De tal manera que tú no tengas que luchar, simplemente déjalo y ya. Así de poderoso es el Señor. Hermanos, no se puede servir a dos señores. Cualquier cosa. Bueno, la Escritura dice a las riquezas, pastor, y aquí no somos ricos la mayoría, sino al contrario, pues yo no puedo amar a otro. No, es que riqueza es cualquier cosa que tengas por encima del Señor. Cualquier cosa que llame más tu atención, que tenga más tu tiempo cautivo. Cualquier cosa que estimes por valioso distinto que Cristo. Hermanos, este pasaje nos enseña todo lo que el Señor ha hecho para rescatarnos del pecado. Nos ha comprado con su sangre y nos enseña el camino en el que debemos andar. Pero los soldados no lo conocían como rey y se mofaron de su realeza, hermanos. Como te decía, si eres el rey, ¿en dónde está tu corona? Entonces ellos con avidez hicieron una corona de espinas que bien sabemos la hubieran podido hacer de paja. Pero la hicieron de espinas, hermanos. La hicieron de espinas. Y enterraron en su cabeza con la misma caña con la que le golpearon. Y después le dieron como báculo. Supongo que le hicieron sangrar aún más, hermanos. Luego de haber sido lacerado por los azotes. Y con esa fuerza de un soldado, con esa maldad y aparte la ira de Dios trabajando a través de ellos con poder para escarnecer a Jesús en lo profundo, era con más fuerza en su cabeza. Yo no sé cuánta carne tenemos aquí, hermanos, pero yo siento aquí el hueso. Extremadamente doloroso, hermanos. La maldición de todo género humano a causa del pecado de Adán y la maldición sobre la naturaleza del pecado de Adán causó que hubiera espinas y cardos. Dice Génesis 3:17, Romanos 8:20. Entonces Cristo lleva esa maldición de la que nos hablan las espinas y cardos que señala Génesis. Y esa fue la corona que llevó Cristo, quien vino a redimir a los suyos, libertándolos. ¿Y sabes por qué lleva esa corona de espinas? Para que nosotros pudiéramos llevar la corona incorruptible de gloria. ¿Podrías entender hasta hoy en el estudio de Marcos, hermano, hermana, a qué vino Cristo? ¿Vino a redimir a los suyos? ¿A perdonarlos?
a pagar por el perdón, a ser castigado en tu lugar y en el mío. ¿Y sabes que vamos a recibir una corona cuando el Señor venga, si es que en realidad hemos creído? Si en realidad conocemos del reinado de Cristo. Estos soldados, hermanos, desconocían por completo el reinado de Cristo, su poder. Y aparte de hacerle una corona de espinas, le dieron una caña en lugar del cetro. Desconocían por completo su autoridad real y se burlaron literalmente, hermanos, de esa autoridad y pusieron en sus manos una caña en lugar del cetro. ¿Sabes? Mira qué ironía. El cetro, para los que no sepan, es una vara de metal precioso, con piedras preciosas, que usaban los reyes y emperadores como un símbolo de su poder y su dignidad. Y al Señor le dan una caña. Pero no nos extraña, porque el Señor, en lugar de tomar un caballo blanco enorme, tomó un asnillo. Así que este no es problema para la humildad tan grande de nuestro Señor, hermanos. Con esa misma caña le pegaron. Y toma tu cetro. No sé, hermano, yo me imagino una escena tan sangrienta. ¿Tú te has cortado alguna vez como yo en la ceja? ¿Sabes cuánta sangre sale? ¿Sabes cómo estaba el Señor bañado en sangre? La burla que le hacían con una falsa reverencia, diciendo: salve Rey de los judíos, salve Rey, esa multitud y riéndose. Yo no sé si tú has sido objeto de burla alguna vez de pequeño, o ahí jugaban contigo y te sentías mal, que no querías ir a la escuela o al trabajo por esta tipo de dolor que te causaba dentro el ser burlado por la gente. Pero el Señor lo sintió. Pero ¿sabes qué es increíble? Qué sorpresa, hermanos, se van a llevar estos soldados paganos. Qué sorpresa se van a llevar todos aquellos que se burlan del Señor. Qué sorpresa se van a llevar estas autoridades denominadas papas, que han tomado el lugar que solo le pertenece a Dios. Qué sorpresa, hermanos, qué terrible dolor. Los que están abusando y escarneciendo al pueblo de Dios en todo el mundo, cuando aparentemente el pueblo de Dios padece y es derrotado. Alguien me decía hace poco que le gustaría matar a todos los cristianos. Yo decía: no tienes ni idea, nos podrás matar, pero no tienes ni idea lo que te pasará a ti. Aparentemente parecerá que han perdido todos los santos a lo largo de la historia, los profetas, Jesús mismo, hermanos, todos los mártires han perdido, los han asesinado. Aún esta autoridad papal algún día dijo que la derrota de Dios fue en la cruz. Ignorante, endemoniado. Hermanos, dice el Salmo 45:6, me gustaría que fueran y lo subrayen: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Amén. Si es para siempre y es todopoderoso, ante su autoridad nadie va a poder resistirse. Y van a recibir un día el santo juicio de Dios, toda la ira para los burladores, los que dudaban, los que creían que era demasiado entregar una vida consagrada, dedicada a Dios. No te lo tomes tan a pecho, hermano. Ay, hijo, no creas tanto, no es para tanto. El Señor no quiere que te entregues por completo. El Señor no quiere que te quites el bocado de la boca para darlo a alguien. El Señor no quiere que perdones a tu enemigo o que le des el doble al que te roba. El Señor no quiere eso, no, son cosas ya anticuadas. Hermanos, algún día nos daremos cuenta de eso. Y ellos también se darán cuenta. ¿Sabes por qué? Porque tendrán que doblar sus rodillas. ¿Y sabes por qué las van a doblar? No de alabanza, sino van a estar adoloridos y vencidos por la majestad de Cristo. Derribados por completo, hermanos. Dice Isaías 45:23. No vayan, pero... Hermanos, estos soldados se burlan de la autoridad de nuestro rey. Y hoy muchos siguen burlándose de él. De su palabra, la odian.
Quieren sacar la palabra de todo lugar en donde alguna vez estuvo, como las universidades fundadas por puritanos en los Estados Unidos. Sacaron la Biblia, ya mejor está prohibido hablar. Hermanos, habrá un castigo muy severo de ello. Odian la palabra, odian lo que se llama Cristo, aman la ciencia. El mundo está de cabeza, hermanos. Si tú dudas si el reino está avanzando, te ruego, prende tu televisión si es que tienes y ve las noticias, ve lo que hoy se permite, ve lo que está sucediendo en el mundo. Algunos dicen, siempre ha pasado. No, hermanos, antes, cuando yo era pequeño, si había un homosexual descarado en algún baño público o en algún club, lo sacaban a palos, hermanos. Ahora es al revés. Hay un anuncio que hizo la ONU que no he podido encontrar y no puedo confirmar. Pastor Sugel Michelet lo anunció. La ONU hizo un comunicado y dijo, para esta modernidad de mundo y la libertad de expresión como de género, el cristianismo es un peligro. Hermanos, probablemente ignoramos, como hemos ignorado muchas advertencias aquí de parte de Dios, pero créeme, algún día sucederá. Y no creo que muy lejano, hermanos, como el mundo va caminando. Las cosas están completamente de cabeza, solo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va enfriando, incluyendo el tuyo y el mío. ¿Has visto acaso alguna era o una década con más terremotos, con más tsunamis, con más huracanes devastadores, con más revueltas en la calle, con más leyes tan depravadas? ¿Habías visto alguna década igual? Nunca, nunca. Hermanos, la palabra les juzgará el día final. Dice el Señor, mi palabra es quien juzga. Amados, tengo que preguntarte otra vez, ¿cuál es el respeto que tú muestras a la autoridad que Dios te ha manifestado en su palabra? ¿Cuál es el respeto que muestras a la autoridad de Cristo? El no manifestar respeto es burlarse de Él. Es lo que hicieron estos hombres. ¿Cuál es el respeto que tienes? ¿Qué tanto confías en el Dios Todopoderoso? ¿Qué tanto confías para tu provisión diaria? ¿Qué tanto confías como tu sustento, como el que soluciona tus problemas, tus angustias, tus temores? ¿Qué tanto confías en su poder? Es bueno que te preguntes, a eso venimos hoy aquí, a ser bendecidos, a aterrizar la realidad, para ser llevados al arrepentimiento continuo, porque continuamente pecamos. ¿Qué tanto inculcas el temor de Dios a tus hijos, aunque sean necios y rebeldes? ¿Qué tanto meditas en Él? ¿Qué tanto eres capaz de hacer por Él? No porque le debamos, no porque le tengamos que dar, no porque vayamos a recibir algo a cambio, sino simplemente porque fuimos comprados a precio de sangre. ¿Qué tanto amamos? ¿Qué tanto respetamos? ¿Qué tanto bendecimos a la iglesia con nuestro servir, con nuestro amar? Hermanos, es tiempo de dejar ya los rudimentos del bautismo, del arrepentimiento y esas cosas que se nos predicaron en un principio. Dice el autor de Hebreos, es tiempo de poner manos a la obra y actuar como aquellos que el Señor ha ungido para ser usados para su gloria. ¿Cuál es el respeto y sumisión que nuestra vida muestra a la palabra de Dios, hermanos? Ante el Rey que proclamamos, al que le cantamos. Algunos, veía en la reunión del viernes, no cantan al Señor en la alabanza. Hemos hecho como el pastor Joel Vicky. En mi casa ni Alfredo, ni Mati, ni Andy, si no cantan, no cenan. Y algunos dirían, ay, qué malo, se van a desnutrir. Prefiero desnutridos en su carne que desnutridos en su alma, hermano. Vamos a las reuniones y parece que estamos cantándole a la Virgen de Guadalupe, que no escucha, entonces no le canto. Ahí está el Dios vivo enfrente y gana la vergüenza, gana la timidez. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? No canto. ¡Qué terrible! En realidad, ¿tienes temor del Señor? ¿Le das reverencia como un rey? ¿Solemnidad? ¿Piensas desde el día de ayer en venir al culto y ser alimentado? Señor, háblame, vas a hablarme. Necesito, porque soy un miserable pecador. Necesito ser edificado, necesito ser sanado. ¿Lo haces en verdad? ¿Por qué te lo digo y te insisto? Porque puedes hacerlo, mi amado hermano. Hay mucha gracia. La gracia que Dios da no únicamente es para salvar, sino es para tu día. Cada vez, cada tiempo, cada necesidad hay una gracia para hacerlo. ¿Y sabes cuál es mi pensamiento? La resurrección.
Algún día voy a resucitar, voy a morir y voy a resucitar. Señor, en tus manos están mis tiempos. Yo no voy a morir hasta que haya cumplido el objetivo, el propósito que tú tienes para mi vida. Eso es impresionante. Inmortales hasta que cumpla con el propósito que Dios tiene para mí. Hay un motor gigante para nuestra barca, hermanos, y su combustible no se termina jamás, y ahí estamos con la remito, remando, sudando. Ay, ya casi salgo, hermano, ya casi voy a dar. ¡Qué tristeza! Hermanos, no sea que puedas caer en la condición de aquellos que desconocen y rechazan el reinado y el poder de Dios. Y sin darse cuenta participen así de una burla temeraria que hicieron estos soldados al decirle al Señor: no, Señor, yo ni de loco voy a caminar en las aguas. Estás loco, tú sí puedes, yo no puedo. Ven y camina. No, yo no puedo, Señor, yo mejor me voy por la tierrita. Te veo del otro lado. Hermanos, tenemos un Dios supremo. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que no nos va a dar absolutamente nada que no podamos soportar. Finalmente, hermanos, me gustaría que pensáramos en lo que el Señor Jesús hizo. Desde el inicio de su arresto vemos que el Señor Jesús es llevado de un lado para otro, atado. Ya Pedro ya lo negó. Créeme que el Señor tenía sentimientos también, y sintió y vivió la traición. Está atado, custodiado, sometido a sus verdugos, pero no pone resistencia alguna. Aunque era el mismo Hijo de Dios, Dios mismo, y aún lo más terrible, el mismo creador de esos que lo están escarneciendo. ¿Qué hizo? Filipenses capítulo 2 nos dice qué es lo que hizo. Se humilló hasta lo sumo. ¿Por qué? Algunos dicen, por amor a mí. No, primeramente para hacer la voluntad del Padre, lo cual era su gozo, hermanos. Era su gozo. Mira Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe, escucha, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, por ver un pueblo redimido, pero primeramente por cumplir la voluntad de su Padre. Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El versículo 3 es un consejo para ti y para mí. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué, hermanos? ¿Lo podemos leer en voz alta? ¿Para qué? ¿Lo podrías leer como para el Señor? Como para que mi ánimo no se canse. Considera a Jesús, el Rey. Si voy a Filipenses capítulo 2, haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, si Dios, hombre, se humilla, ¿quién soy yo para no hacerlo? Considéralo a Él, considéralo a Él. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Tú y yo tenemos que hacer la voluntad del Padre, vivimos para su gloria. No estamos diciendo aquí que el Señor Jesús gozara del dolor, o peor aún, muchos dicen es que Él no sentía dolor porque era Dios. Sintió el dolor, sintió el castigo, sintió la traición, sintió los azotes, sintió cuando la piel se le desgarraba. Hermano, sintió cada martirio que estaba padeciendo, igual que tú y que yo. Es una locura y es hereje y antibíblico aquellos que dicen no es cierto. Él no se enfermó, a Él no le dolió el pie, nunca se cansó, nunca tuvo hambre. Herejía, Él fue tan hombre como tú y como yo, pero sin pecado. Hermanos, la Biblia nos invita y nos exhorta a ver ¿a quién? ¿A Cristo? ¿O ver a la gente que nos causa dolor y buscar que les vaya mal para sentir alivio? La Biblia nos llama a ver a quién, a ver a Cristo o a ver por nuestra propia vida y la de nuestra familia y las riquezas. La Biblia nos llama a qué, hermanos, a hacer la voluntad de Cristo y ser como Él.
ayudar al pobre, al huérfano, al menesteroso, a la viuda, aún dar lo que tenemos, aunque la carne dice, ¿cómo vas a dar lo último que tienes para ayudar a aquellos? ¿Y tú qué vas a comer? Y sobre todo algunas hermanitas o hermanos podrían decir, primero están tus hijos. La Biblia dice que tu principal ministerio es tu familia. No lo dice como tal, pero sí creemos en eso también. Pero la Biblia dice que demos hasta nuestra propia vida. Y que no hay amor más grande que aquel que pone su vida por sus amigos. Es que si doy me voy a quedar. Es que si voy y doy mi tiempo a la gente que necesita, no les voy a dar tiempo a los míos. Hermano, todo lo que tú des, el Señor te lo va a multiplicar por cientos, por cientos. Cristo vino a establecer la justicia de Dios, a establecer lo que Dios demanda del hombre, porque el hombre no podía. Y por eso se hizo hombre y vivió perfectamente como hombre, hermanos, pero también vivió perfectamente como Dios exige. ¿Por qué? Porque tú y yo no podíamos. Y un incumplimiento a un punto básico de la ley, hermano, es incumplimiento de toda la ley. Por lo tanto, el que falla la ley se somete al castigo. Y como tú y yo la fallamos, el Señor la cumple para salvarnos. Veo algo de legalismo de pronto en algunos de ustedes por pláticas. Es que es pecador y sigue pecando. Lo más seguro que no eres salvo. Yo te digo a ti, ¿tú no eres pecador? ¿Tú no eres pecador? Somos muy buenos jueces para poner en tela de juicio un pecador, pero somos los peores acusados para decir que somos más pecadores que ellos. Vino a salvar pecadores, sabiendo que no pudimos cumplir la ley en perfección. Claro que el cristiano se esfuerza para la gloria de Dios en cumplirla. Y claro que podemos hacerlo en Cristo Jesús, aunque no sea en perfección, hermanos. Y es nuestro deber intentar, hermanos, siempre hacer lo que es justo, lo que es correcto. Nunca apoyar lo que es malo, aún estando frente a lo malo, huir. Yo les he dicho algo, ¿quieres saber que sí, que no? Bueno, ¿qué harías delante de Jesús? ¿Qué harías con Él? ¿Cómo hablarías con Él? ¿Qué tomarías con Él? ¿Qué fumarías con Él? ¿Qué verías con Él? ¿Qué escucharías con Él? Sencillo. No rebusques más. Todo lo que sea bueno, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que sea digno de alabanza, en eso piensa. No es tan difícil, hermanos. Cristo vivió perfectamente, porque nosotros no. Y ahora el Señor demanda que nos revistamos del nuevo hombre que está creado conforme a la imagen de Cristo Jesús. Hermanos, a Él le costó muchísimo, se humilló en extremo, no defiende sus derechos, no grita para injuriar a nadie, no acusa a nadie, no se defiende, no dice, tú estás acusando a un inocente, soy inocente, déjame en paz, te lo ordeno porque soy Dios. No, Él soporta, es impresionante ver la obra redentora, hermanos. Y, hermanos, vamos a ver siempre una reacción contraria en los que nos rodean por actuar conforme a la voluntad de Dios. Y esto es sumamente peligroso porque normalmente nosotros somos movidos de un lugar a otro por lo que escuchamos o vemos. Por ejemplo, ahora el reto para los predicadores, a diferencia de años antes, es que el internet es una herramienta impresionante que pone todo tipo de predicadores. Ahora los que predicamos tenemos que estudiar el doble, prepararnos el doble, porque muchos de ustedes son llamados por pastores que ven en internet, aunque ellos no oran por ti, ni te conocen. Aunque no conoces sus vidas, no sabes si su esposa da testimonio de que es un hombre santo, no sabes si son buenos padres o no, solamente con lo que ves. Y normalmente ves mensajes que son editados o pequeños extractos que son fuego. Normalmente nos gustan las exhortaciones durísimas de esos pastores porque no son nuestros pastores. Pero también por otro lado, somos llamados a la moda. Gran parte de los hermanos, hermanas que estamos aquí, nos vestimos así porque lo vimos en televisión. Los jóvenes se visten así porque ven a alguien, un artista o algo. Somos llamados a seguir ese ejemplo. Todo el mundo va a ir en contra de la voluntad de Dios. Hermanos, desde Adán y Eva, el mundo va desarrollándose y los años fueron pasando y las cosas se fueron apartando cada vez más desde el Señor. La cultura, la moda, la televisión, el radio, todo está fríamente calculado y Satanás obra a través de ello para alejarnos del Señor.
Pero si deseamos hacer la voluntad de Dios, hermanos, y nos aferramos y tenemos nuestro entendimiento abierto y sabemos eso, comenzaremos a reprender esas acciones para hacer su voluntad. ¿Y sabes qué sucederá? Una reacción contraria de los que nos rodean. Y eso nos va a ocasionar aflicción. Te va a ocasionar aflicción perder tu empleo algún día cuando tu jefe te diga: escuché por ahí que eres cristiano. ¿Eres cristiano? Soy cristiano. Pues aquí no quiero cristianos, vete de aquí. Pues gloria a Dios, pero déjeme orar por usted. Me gustaría ser pentecostal y que cayeras al piso. Nos va a costar perder familia, hermanos. Nos va a costar tener que predicar el evangelio valientemente, no respetando en las reuniones navideñas cuando viene tu familia pagana a visitarte, que les digas: momento, aquí es una casa de adoración, yo tendré que hablar del Señor hoy, quien le guste, quien no puede irse. Pues nos vamos, pues váyanse. Te va a costar decir: sabes que esta casa es una casa de la iglesia de Cristo y aquí no vas a meter tus vicios. Que no te falte valentía, que el Señor te reprenda. Los cristianos que cantamos alabanzas y solapando borracheras en la casa, es que una vez al año que mi familia viene, hermano. ¿Y el Señor que lo dejamos afuera? ¿O crees que se la va a pasar bien ahí? El Señor le predicaba a prostitutas y publicanos, sí les predicaba, pero tú no. Hermanos, no se burlen del Señor, no se burlen del Señor. No convirtamos lo que no es pecado en pecado, hermanos. No convirtamos lo que no es pecado en pecado. Es nuestro deber, hermanos, buscar la gloria de Dios, no la buena voluntad de los hombres o la tuya. Buscar la voluntad de Dios, hermanos, a pesar de cualquier cosa. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Voy a terminar. ¿Tienen un tantito más de tiempo o no? Hermanos, ¿recuerdan la oración del Señor en el Getsemaní? Marcos capítulo 14, versículo 36. Los niños saben decirme qué te contenía la copa. La ira de Dios. ¿De qué tamaño será la ira de Dios, amados? ¿De qué tipo será la ira de Dios? ¿Has visto los tsunamis? ¿Has visto los terremotos? ¿Has visto esas cosas? Derrumbes horrendos, erupciones de volcanes. ¿Has visto? Eso es en un punto en el universo. ¿De qué tamaño será la ira de Dios? ¿Qué tanto poder tendrá la ira de Dios? La copa que el Señor bebe es toda la ira de Dios. Ese terrible sufrimiento de llevar la carga del pecado de todo su pueblo, de quedar separado de Dios, llevando la maldición por causa del pecado de todo su pueblo, hacía parte de la copa de la ira de Dios, hermanos. ¿Para qué lo hizo? Para reivindicar la justicia y hacer a los suyos, como dice Romanos capítulo 3, versículo 26. El peor sufrimiento inimaginable. Y de modo que las burlas, las injurias, llegaron por causa de hacer la voluntad de Dios. Entonces todo este ataque de la pasión que hemos visto, aún la traición de Judas, la negación de Pedro, la burla, los escupitajos, la caña en la cabeza, la corona de espinas, el mofar de él, hacer una obra de teatro, hermanos, es parte de la ira de Dios que él estaba bebiendo en esa copa. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo no tengamos que pasar la amargura de la condenación en los tormentos del infierno. Para que tú y yo no tengamos que conocer el infierno jamás. Por eso, mis amados hermanos, si tenemos que padecer por causa de Cristo, padezcamos. Si tienes que padecer por mortificar tu carne a un pecado, si es necesario que renuncies a un trabajo, escúchame, atrevo a decirlo porque yo mismo lo he experimentado. Por seguir a Cristo, no por ser un holgazán, no por no trabajar, no confundas. Yo no te estoy llamando a que dejes todo y no trabajes y lo hagas, porque si hoy no lo haces con trabajo, menos con trabajo lo vas a hacer. Pero si es necesario que tengas que renunciar a todo por Cristo, ten por seguro que vas a obtener cientos de veces más, pero también persecuciones. Y si es necesario que tengas que padecer, gloria a Dios, hermanos, vamos a encomendar nuestra alma al fiel Creador. Y Él no nos va a dejar jamás. Él nunca ha dejado a ninguno de los suyos. Nunca ha dejado a ninguno de la lista, hermanos. Nunca ha dejado a ninguno. Cuando Esteban aparentemente es abandonado por Dios, siendo lapidado por predicar el evangelio al pueblo de Dios, Esteban vio los cielos abiertos, hermanos, para confirmarle al Señor: Esteban, aquí estoy.
Cuando aquellos se atreven a dejar sus trabajos e irse, cambiar de vida radicalmente. Aquí en México, servir en una iglesia, hermanos, o en alguna misión fuera de México también. Cuando van, ellos pueden dar testimonio fielmente de que el Señor nunca los ha dejado. Y cada obra milagrosa que Él hace es para confirmar su fe. Porque los discípulos oraron, aumenta nuestra fe. No la aumenta estando acostado, toma más fe. La aumenta mientras sirves, mientras vas, mientras te entregas, mientras depositas tus cargas, tus afanes, tus pecados. Ayúdame, te entrego todo. He escuchado que tú llevaste todo en la cruz del Calvario. Te lo doy. Hermanos, yo sé que hay tanto potencial aquí por la gracia de Dios para abrir nuevas misiones, para cubrir las iglesias que tenemos sin pastores, para sembrar iglesias, pero la cobardía viene a raíz de que no confiamos en el Dios Todopoderoso. No vaya a ser que me muera de hambre yo y mis hijos, y si se enferman. Hermanos, muchos pastores no tenemos seguro social, ni seguro de gastos médicos, y vivimos bajo el poder y la providencia del Señor. Bendito Rey, hermanos. Y si acaso tú vas a ser uno de esos, yo no te digo que estés sonriente ante la adversidad y la muerte y la persecución y te rías como si nada pasara, ante las burlas de los demás y el padecimiento, pero si viene como producto de estar haciendo la voluntad de Dios, alabado sea el Señor. ¿Y sabes qué vas a hacer? Encomendar esta situación al Señor, que ha dicho en Romanos 12:9, mía es la venganza, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, no nos gozamos en tener dolor o ser aborrecido. Eso no es el cristianismo, que nos odien, me gozo, soy cristiano, me odian. No, no es la actitud. No es la actitud, hermanos, al ser ultrajados y cantar o salir como los apóstoles después de estar en aquel concilio y ser azotados y salir contentos. Ellos entendían lo que significaba. Ellos lo vieron, hermanos, ellos lo tocaron, ellos lo palparon, vieron muertos levantarse y muchas cosas hacer. Tú y yo no. No somos masoquistas, hermanos, pero nos gozamos en Dios nuestro Salvador, el cual nos da la victoria aún en medio del dolor. Nos gozamos en la palabra que dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en Cristo Jesús. Es probable que muchos no hemos sufrido aún, porque nuestros sufrimientos son a causa de nuestro pecado o a causa de vivir en un mundo caído. Es probable que muchos de ustedes piensan estar sufriendo por Cristo, pero no, están sufriendo como Don Cuco y Don Panchito de ahí enfrente, que son paganos, igual que ellos. Pero si sufres por Cristo, es un gozo. Si eres traicionado por Cristo, abandonado, vituperado, poco estimado, bendito sea Señor. Él dice que seremos bienaventurados. ¿Qué es bienaventurado, recuerdas? Triplemente feliz, triplemente dichoso. Lo dice el Señor, no un hombre. Ay, pastor, pero ¿por qué no siento? ¿Por qué no grito como tú? ¿Por qué tu emoción me parece exagerada? ¿Por qué? Pues porque no lees la palabra, porque no la crees, porque no oras, porque no te comprometes, porque no has probado. El ir y hacer cosas en su nombre han sido solo pinceladas, hermanos. Pero el Señor ahí está, siempre delante de nosotros. Hermanos, en su humillación se sometió a ser crucificado para llevar la sentencia del peor criminal, para así satisfacer la justicia de Dios. El Señor Jesús fue, hermanos, terriblemente azotado y todos los pecados los ha llevado en la cruz. ¿Para qué? Para que el peor de los pecadores, te lo he dicho antes, aún un pederasta, un violador, un secuestrador sanguinario, alcance misericordia y gracia por su sacrificio. No hay pecado más grande que el poder que el Señor da por su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que los pecados son nada para el Señor. Hace 2000 años, tengo algo que decirte. Hace 2000 años tu deuda por la que tanto te preocupas ya fue pagada. Oh, de haber sabido, ¿verdad, hermanos? A pesar de nuestra injusticia humana, hermanos, Él se sometió por las autoridades. Desde ese entonces, hermanos, sabemos que Cristo padeció. Esta es su pasión. El Señor Jesús no rehusó a la muerte, no rehusó la cruz. Pues cuando vino y se identifica con el hombre y se pone al favor de su pueblo, ¿sabes qué?
Él sabía que tenía que cumplir con las exigencias del Dios perfecto. Él sabía, como tú y yo sabemos, hermanos, nada más que Él no estimó su vida. Es irónico, porque Él es el único dueño de su propia vida y no la estimó, sino la tuvo como pérdida, como el apóstol Pablo. Pierde tu vida por Cristo y la obtendrás. ¿Quieres tener tu vida? La vas a perder. Hermanos que tienen un ministerio, quieren tener su ministerio mediocre, está bien. El problema no es conmigo ni con los hermanos que estén a cargo, el problema es con el Señor. El problema es con el Señor. Él es digno. Hermanos, el mismo Señor Jesús no se rehusó a ser ofendido, calumniado, golpeado. Él pudo frenar por un momento el padecimiento con su poder, simplemente programar a esas personas de inmediato y ya no me peguen más. Pero Él sufrió lo que no te puedes imaginar. Y en los pasajes de adelante te vas a dar cuenta que es horrible lo que ha sucedido ahí. Y cuando veas ese sacrificio y esa sangre, tienes que ponerle tu nombre. Lo hizo por ti, para que ahora tú puedas, para que ahora tú adores, tú alabes, pero lo mejor, para que ahora, cuando mueras, vayas al reino de los cielos, aún siendo malo, aún siendo malo. Porque nunca dejaremos de ser pecadores, pero dejaremos de ser pecadores practicantes. Vamos a aborrecer el pecado. Muchos de ustedes comienzan a sentir ya un desagrado, aún de los nuevos que están aquí hace poco tiempo. Hacen lo que hacían y ¡ay! Hay un dolor. El Espíritu Santo está trabajando en ti. Está trabajando en ti. Está trabajando en ti. El Señor se somete a ser crucificado para llevar nuestras culpas. Todas. Escucha bien. De modo que hoy podamos disfrutar de su perdón. ¿Te equivocas? Arrepiéntete. Eres perdonado. El Señor padeció y fue esclavizado, ¿sabes para qué? Para que tú seas libre, para servir a Dios. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado y unidos a Cristo, hermanos. Bajo el poder de qué Dios vives. Examina, hermano, puede ser que muchos de entre ustedes hoy reciban la gracia y sean honestos con ustedes mismos y digan, es cierto, yo creo que vivo como bajo el poder o el gobierno de un Dios muy débil, muy mediocre, como que veo las cosas. De hecho, hermano, me estoy enfriando. Como que la iglesia ya no es lo mismo. No, no es la iglesia, eres tú. Tenemos la oportunidad en Cristo, Él abrió, hermanos, Él es el velo. Tenemos acceso a la presencia del Padre para pedir lo que quieras. Si es santo, es un sí y un amén. ¿Puedes creerlo? Si es santo, es un sí y es un amén, hermanos. Es maravilloso gozo, hermanos, el de la salvación. ¿Sabes por qué es el gozo más grande? Acabo de recibir un mensaje de alguien que me dijo, quisiera avanzar más en el cristianismo porque no puedo imaginar el vivir una vida en el infierno toda mi eternidad. Y le dije, pues ¿sabes qué? Todavía no estás listo para vivir una vida cristiana plena. Porque lo único que tú quieres es un antídoto para no pagar las consecuencias. No quieres tener al Señor para adorarlo. Venga lo que venga, sea lo que sea. Sea lo que sea, pase lo que pase. Ese maravilloso gozo de la salvación es grande. ¿Sabes por qué? Porque entiendes que el Dios supremo vino y se humilló como un siervo y se entregó a muerte, siendo el maravilloso Rey y Salvador Jesucristo, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló como tal. Él mismo entra en ese momento justo cuando el tiempo de Dios se había cumplido para Él mismo auto-humillarse, hermanos. Bebió la copa de la ira del Padre y se sometió para hacer su voluntad y así salvarte a ti. Eso quiere decir que si ya lo hizo y tú te has equivocado a lo largo del camino, hoy podrías salir en una condición diferente. ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! Podríamos burlar a todos, hermanos, pero a Dios no. Arrepiéntete. Y hoy recibe el perdón y la gracia y comienza de nuevo una vida de adoración que destelle. Entiende que no hay otro propósito para ti, para mí, que darle la gloria y extender el reino. Hermano, te invito a que vuelvas a la casa del Padre y contemples la grandeza de la salvación de Dios. Que consideres lo valioso de tu salvación porque costó la sangre de Cristo. Cuando
todos te menosprecien y te vean de un poco valor. Tú recuerda que vales la sangre de Cristo. Yo te pregunto, ¿de cuánto es el valor de la sangre de Cristo? Si aún no lo logras ver, abre tus oídos hoy. Si aún no logras verlo, si aún no sientes una pasión desbordante por Cristo, o si meramente solo emoción, pero si aún no ves la importancia de predicar a las almas que te rodean, de asistir a tu culto de oración, a los discipulados tan importantes, al culto temprano, pensar en esto, en entrenar, y que así como los más pequeños, si les preguntas cuál es el día que más te gustan, te aseguro que el 99% dicen el domingo. Si tú no estás así como un niño en ese sentido, si no deseas al Señor, si tú no quieres que Cristo venga todavía, porque tienes muchas cosas que hacer, tus acciones ver crecer y todo eso, pídele ayuda al Señor. Pídele ayuda. Pídele literalmente: Señor, quiero pedirte ayuda. Quiero que me ayudes, amado Rey. Quiero que nos ayudes, Señor amado, a ver toda mi vida como pérdida. Todo lo que hay, Señor amado, y poder entregarnos por completo. Quiero que me ayudes a aborrecer el pecado, a entender y glorificar tu nombre a cada instante, Señor. Quiero aún, Señor, que me pruebes y me sometas para entender, para tener una vida fiel a ti. No me importará, Señor, vivir bajo la aflicción a causa de eso. El premio, Señor, el galardón que tú tienes es mucho mejor para nosotros. Hermano, ayúdanos a orar por esto. Señor, que los hogares de esta congregación, Señor, y de aquellos aún que nos ven, Señor, sean lugares de adoración. Que la preocupación por sus empleos, por sus afanes, por las enfermedades, sean cambiadas por una ocupación de una vida que adora, día y noche, Señor. Que busquemos el amarte y el amar los unos a los otros, el edificarnos, el preocuparnos, viendo que nuestro amor se está enfriando conforme avanza el tiempo. Señor, ayúdanos a temer al Dios Altísimo, y viendo este regalo tan grande, el sufrimiento tan terrible de Cristo a causa nuestra, Señor, quedar asombrados para salvación y esforzarnos los varones en nuestras relaciones maritales, Señor. Y las hermanas que en realidad busquen, amado Señor, ese molde que tú has puesto en la Escritura. Aquellos que aún están bajo el yugo de la fornicación, de la sensualidad, de la mentira, del vicio, de la hipocresía, del odio, del orgullo, del temor. Señor amado, nos hemos percatado que muchos entre nosotros viven con temor. Se han olvidado quién controla nuestras vidas y nuestros tiempos. Ayúdanos, Señor amado, a que continuemos y que esta carrera la corramos juntos, y que tú vayas llamando uno a uno, o bien vengas de una vez por todas a juzgar a vivos y muertos, para que gocemos en tu reino sin fin. Ayúdanos a amar nuestra iglesia local más que las iglesias virtuales, Señor. Ayúdanos a ser generosos para avanzar la obra, para enviar hermanos, sostenerlos, Señor. Ayúdanos a recordar que de ti nadie se burla, que tú estás viendo, Señor, todo lo que hacemos. Ayuda al débil de entre nosotros, ayuda al incrédulo, ayuda al que hoy se está durmiendo sin importar, amado Señor. Al que se autojustifica, ayúdalo, es gracia, es por revelación, Señor. Ninguno de nosotros podría jactarse en decir que es mejor que otro. Es tu poder actuando, Señor. Tú sigues siendo el mismo Dios, Señor, como decías a esa pequeña niña, Señor. Abre los mares, Señor, como lo hiciste, Señor, con Moisés. No somos Moisés, pero tú eres Dios, Señor. Ayúdanos a resplandecer en medio de los que nos rodean, Señor, a tomar las cosas en serio, a buscar el cómo sumar a la iglesia con los dones que hemos recibido. Hay muchos dones aquí. Hay parejas que deben estar al punto, Señor, de decidir seguirte y servirte, Señor. Habiendo sido ya salvados, claro está, mi Rey. Señor, te pedimos hoy juntos que nos alejes de la vergüenza para adorarte, para alabarte. Que nos alejes, Señor, de la mediocridad, Señor.
Que nos alejes del todo vicio oculto, Señor, de la iglesia que llevamos a cabo en el hogar. Que nos des amor por las almas, los unos por los otros, misericordia, y que nos soportemos como hermanos, como tu precioso cuerpo, y cada vez que nos veamos, nos gocemos en vernos, sabiendo que somos redimidos. Aquel día hace 2000 años, cada uno de nosotros. Bendito Rey, aunque desde el vientre de nuestra madre éramos pecadores. Ayúdanos a someternos a tu señorío en cada aspecto de nuestra vida, Señor. Muchas palabras han salido de aquí y ha habido poca respuesta. Ya, Señor, derriba las grandes barreras que se oponen a tu gracia irresistible de una vez por todas. Prepáranos para lo que venga, para estar firmes aún hasta la muerte, Señor. Y no como aquellos, Señor, que cuando un familiar se vaya, ellos también se vayan de Cristo. Señor, pruébanos. Porque es probable, Señor, que el dinero, el trabajo, la familia, la salud sean nuestros pilares y no tú, Señor, y estamos reprobados. Pruébanos, yo te ruego, Señor, pruébanos, amado Rey, para gloria de tu nombre, pues ciertamente esto es perecedero y muy corto, y la eternidad es sempiterna, Señor. Gracias por mostrar tanta misericordia, tantos milagros, tantas cosas tan grandes, Señor. Enmudécenos cuando hagamos y hablemos cosas que no te agradan. Haznos una iglesia comprometida, una iglesia que sostenga, Señor amado, ministerios, una iglesia que se desprenda del dinero que tanto amas, Señor, y que confíe, Señor, que tú eres el proveedor, que el alma generosa será prosperada, Señor. Que nos preocupemos por los niños, por las viudas, por los huérfanos. Que no queramos empezar una carrera, amado Señor, por el final. Y trae a memoria hoy, Espíritu Santo, todas aquellas cosas que estamos pidiéndonos ayudas a dejar. Para que jamás hagamos una burla hacia tu santo nombre, Señor. Nunca más. Te adoramos, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No me importa que seas penoso. Voltea a un lado tuyo y dile a quien está a un lado: eres amado por Cristo. Guarda tu timidez en tu casa. Hermanos, somos amados por Cristo. Tenemos una iglesia hermosa. Vamos a orar.